Día es bien importante que sepamos que es una medicina muy integral, en el cual ahorita toda esta presentación se va a basar en ciertos factores o parámetros que se resumen en lo que son las 5M de la geriatría. Cuando me pidieron que diera este tema, la verdad es que me parece muy necesario que ustedes como médicos en formación sepan acerca de estas bases para que puedan implementarlas. Si ustedes les preguntan alguna vez qué tengo que saber como estudiante, pues que sepan que los geriatras implementamos estas 5 estrategias que se basan en la 1 es la mente, la 2 la movilidad, 3 medicamentos, 4 multicomplejidad del paciente y 5 lo que más importa. Y al final veremos las conclusiones. Siguiente. Entonces, empezando sobre que hace mucho tiempo se tenía un modelo tradicional de medicina, ese modelo biomédico que era básico, en el cual era la enfermedad, todo era centrado en la enfermedad, en el diagnóstico y en el tratamiento de las enfermedades. Y antes pues era muy reduccionista, nada más estudiamos, no, pues que la hipertensión, que la diabetes, todo por aparte, pero no se consideraban las interacciones que existen entre cada una de estas enfermedades y menos en las personas mayores. Entonces ahorita ya tenemos un tiempo que tenemos un cambio, hay un enfoque multidimensional en el cual nos importa mucho la enfermedad, pero sobre todo para la calidad de vida del paciente y que ahora existen múltiples modelos de cuidado integral, ya no es solo uno. ¿A qué sí? Ahora, entonces en este modelo multidimensional se enfoca en revisar estas facciones como importantes, la movilidad, la cognición, el valor y preferencia de cada paciente, su funcionalidad y darle una atención personalizada para que tengamos mejores resultados clínicos. No es lo mismo que tratarlo con el enfoque básico que teníamos antes. ¿La que sigue? Entonces, estas 5M de la geriatría son muy recientes. Si se fijan, surgieron en el 2017 y nos sirven para ofrecer un marco muy claro y estructurado como guía para la atención geriátrica, o sea, para la atención de todas las personas mayores. Y su atención se va a centrar en los factores que influyen más en la calidad de vida de ellos. Va a reconocer la complejidad y la individualidad de cada paciente. ¿La que sigue? Entonces, ¿qué hacemos en geriatría? Adelante. Estas 5M, yo quisiera que se las llevaran así casi tatuadas o que sepan que esto es lo más valioso que tenemos ahorita, porque vamos a evaluar lo que es la mente, la movilidad del paciente, los medicamentos que toma, también la multimorbilidad y multicomplejidad, que aquí nos habla cuando el paciente tiene más de 3 a 5 enfermedades, que muchos lo tienen, y sobre todo esta última parte donde dice lo que más importa. ¿La que sí? Iremos viendo una por una para que revisemos. Entonces, todo este esquema se resume en estas 5M para que como estudiantes puedan identificarlas y saber qué tan necesario es revisar estas partes. Es como un diagrama en general esta diapositiva, pero a mí lo que me gusta que vean es que en general en la mente nos vamos a enfocar en enfermedades como demencia, delirium y depresión. En movilidad nos vamos a enfocar cómo es la marcha del paciente y si hay balance. Y la prevención de lesiones asociadas a las caídas, las fracturas. En los medicamentos vamos a ver si hay polifarmacia, si los medicamentos que están indicados están razonados esos medicamentos o si es necesario prescribirlos, quitarlos por los efectos adversos, ¿no? Y en la multicomplejidad, aquí vemos cuando hay muchas enfermedades y que tenemos que no nada más enfocarnos en las enfermedades, sino también que su enfoque biopsicosocial, que es su familia, su entorno, pues son situaciones complejas. Imagínense un paciente con 5 enfermedades las básicas, diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, pues cardiopatía isquémica, FA, y de repente, pues tú le quieres dejar todo el tratamiento para, como vienen las guías, ¿verdad? Es un paquete como de 20 pastillas, pero el señor vive solo. Entonces, esa es la multicomplejidad de que probablemente no vaya a poder tener un apego adecuado a su tratamiento. Y ahí es donde tenemos que intervenir porque no podemos guiarnos nada más por lo que dice la guía de tal cosa. Tenemos que nosotros tener una conciencia y poderle dar un tratamiento adecuado a cada paciente. Y lo que más importa, eso también se les va a quedar muy claro, porque aquí no importa lo que nosotros se nos ocurra o lo que nosotros queramos hacer con el paciente, importa lo que el paciente quiera. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿La que sí?
Entonces, como les comentaba, en el área de mente vamos a revisar lo que son las enfermedades de demencia, depresión y delirio. Continúa. Aquí ya hemos visto, no sé si ustedes están un poquito empapados acerca de este tema, que los pacientes o las personas mayores, existen unos lugares que se llaman zonas azules en todo el mundo, que son los lugares donde la gente es más longeva. Y se ha descubierto que comparten ciertas características similares, sobre todo porque tienen bienestar mental. También tienen movilidad, también tienen nutrición de cierta forma, pero aquí lo que importa es que en estas zonas azules que se han ido descubriendo, las personas son muy funcionales, son muy independientes. Y pues buscaremos y estamos en proceso de saber en qué coinciden, ¿verdad? Se ha visto, esas son algunas de las zonas azules, como es Okinawa, en Sardinia, Italia, Grecia, en Loma Linda, California, que es lo que nos queda más cerca, pero también Nicoya en Costa Rica. No desaprovechen la oportunidad para revisar. Hay unos documentales acerca de esto que la verdad les puede ayudar mucho para que sepan en qué confluyen o en qué terminan concluyendo que el bienestar mental es parte importante de esta longevidad. ¿La que sigue? Entonces, qué es lo que se ha concluido? Que reduciendo el estrés crónico, que teniendo un sentido de propósito, lo que se llama Ikigai, el que tengamos una buena participación social o que tengamos el apoyo de una comunidad, ayuda bastante a que podamos tener este bienestar mental, así como una actividad física regular y la meditación. Todo esto está basado en bastantes estudios que nos dicen que esto puede favorecer que tengamos mayor longevidad y sobre todo calidad de vida. ¿La que sigue? Entonces, todo esto para reducir la depresión, el aislamiento social y la fragilidad social. Porque si bien, como les digo, hay personas que ya saben qué se trata o qué significa el término fragilidad, pero hay muchos tipos de fragilidad en las personas mayores y existe un término que se llama fragilidad social, que es cuando no tienen recursos, cuando no tienen apoyo del entorno, cuando son personas muy solitarias, cuando no tienen apoyo familiar, cuando no tienen apoyo de la comunidad. Existe esta vulnerabilidad que se llama fragilidad social que queremos combatir con todas estas otras intervenciones. La que sigue, buscando que tengamos mayor estimulación cognitiva, que las personas, aunque no hayan tenido una educación formal de inicio en la juventud, la puedan retomar en la etapa mayor y sobre todo este último punto sobre la integración comunitaria. ¿La que sigue? Entonces, este es solamente un estudio que muestra que es un estudio de corte que nos enseña cómo la experiencia de la gratitud se asoció con una menor mortalidad por cualquier causa en mujeres mayores. Se hizo con un total de 49.275 enfermeras mayores de 65 años que se siguieron del 2016 al 2019 y nos dieron de resultado en la siguiente diapositiva que las personas mayores que tenían mayor gratitud tuvieron 9% menos de riesgo de mortalidad. Y también la gratitud se asoció a, inversamente con la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, mostrando una reducción de un 15% de riesgo. ¿La que sigue? Aquí está otro metaanálisis que se hizo entre el 1994 y 2021, donde se vio que había una asociación entre el apoyo social y la longevidad, lo que le digo de tener comunidades. Las personas con fuertes redes de apoyo tienden a tener mejores resultados en términos de salud física, mental, así como mayor longevidad. ¿La que sigue? Entonces, ¿por qué el apoyo social es tan importante? Porque ayuda a que se reduzca la activación de todos los sistemas neurobiológicos que están entre el eje hipófisis adrenal, conlleva todo lo que es el sistema autónomo, ¿no? Entonces hace que las personas no estén siempre en un estado de alerta, sino más bien en un estado de tranquilidad y apoyo. ¿Ya que sí? Esto es lo que les mencionaba. Es bien importante que las personas tengan un sentido de vida. Si ustedes, por ejemplo, ahorita a esta edad no tienen un sentido de vida, cada vez va a ser más difícil que lo desarrollen. No es que no se pueda, pero imagínense que todos los pacientes que yo veo mayores de 60, hay algunos que uno piensa, pues para esta edad ya tendrían algo como un sentido de vida. Si no lo tienen, es importante enfocarlos, ayudarles,
para que lo encuentren, porque si no tienen ese sentido, no hay una motivación en muchas áreas, ¿no? Tanto de apetito, tanto de querer hacer ejercicio, todas las actividades que nosotros queramos implementar con nuestros pacientes no van a funcionar mucho si no hay este ikigai, que hace que confluyan lo que es nuestra pasión, misión, vocación y profesión. Y pues si alguno no ha escuchado acerca de ellos, se lo recomiendo bastante para que puedan tener mayor claridad. ¿Ya que sí? Ahora sí, ya nos vamos con la cuestión de las demencias. Como enfermedades, cuando nosotros como geriatras revisamos la mente, pues una de las enfermedades principales son las demencias. Como se sabe, el número de personas mayores alcanza una proyección de 153 mil millones en el 2050. De esto debido a que simplemente hay un envejecimiento de la población y que tiene mucho que ver las desigualdades sociales, por lo que actualmente no tenemos muchos sistemas de prevención acerca de las demencias. ¿Lo que sí? Entonces, actualmente ya no podemos decir que no sabemos por qué le da demencia a las personas. A lo mejor no tenemos una sola causa que genera demencia, pero sí tenemos 14 factores de riesgo que son modificables hasta en un 40% de los casos. Y esto es sumamente relevante porque si ustedes ven a un paciente, si ustedes tienen un amigo, si ustedes mismos tienen la duda, si ustedes quisieran evitar tener una demencia a edades adultas, tienen que enfocarse en esos 14 factores de riesgo. Hasta el 2019 teníamos solamente 7, 12, 9, 12 y ahorita ya tenemos 14 hasta el 2024. Entonces, yo les propondría que revisaran mucho estos factores, que son factores que no se nos han ocurrido a nosotros los geriatras, sino más bien a grupos de expertos de Lancet que han ido agregando y agregando factores de riesgo. Los últimos dos que se agregaron en el 2024 fue el 13 y el 14, que es la pérdida de visión no tratada y el colesterol LDL alto. Súper importante porque la mayor parte de la población a mediana edad tiene este factor de riesgo del colesterol, así que si nosotros lo mantenemos en regla, pues no tendrán ese factor condicionante y modificable de la demencia. ¿La que sigue? Entonces, aquí vienen cuáles son los mecanismos que pueden generar o reducir el porcentaje de pacientes con demencia en base a estos factores de riesgo. Son los mismos que les mencionaba previamente, pero aquí dice en qué afecta cada uno. Por ejemplo, los que afectan más la lesión o el funcionamiento vascular son todos los que tienen factores de riesgo cardiovascular, como reducir la diabetes o controlarla, manejar el consumo de alcohol o disminuirlo, controlar la hipertensión, dejar de fumar, reducir la obesidad, disminuir la contaminación del aire y prevención de los golpes o las traumas en la cabeza. Todos esos generan daño vascular. Si nosotros prevenimos eso, vamos a prevenir demencia. Hay otros que se confluyen, como la reducción en la neuropatología de la demencia, como lo que es que si una persona tiene depresión, hay que tratarla, hay que darle actividad física. Y volvemos al punto del alcohol. Si queremos reducir el estrés y la inflamación, también va relacionados con los que les acabo de mencionar, pero si queremos construir una reserva cognitiva, nos vamos a enfocar específicamente en aumentar el nivel de educación, en hacer tamizajes para ver cuando las personas no estén viendo adecuadamente y incrementar el contacto social, que también es parte de lo que les he mencionado hasta el momento. Todo esto nos muestra cuáles son las posibles causas, cómo interviene la fisiopatología y cómo estamos previniendo la demencia. ¿La que sigue? Entonces, aquí es bien importante que veamos que la prevención de la demencia, que ahorita les comentaba que se puede reducir hasta en un 40%, 40-45% de los casos, tiene mucho que ver con hábitos de la vida diaria que a veces no estamos realizando como se debieran. Y aquí lo que nos muestra esta imagen es la imagen así como por elección que nos dio la última revisión de Lancet, donde ven que en todas las etapas del curso de vida, me refiero a la etapa de la niñez, a la etapa de la vida media, como estamos nosotros, y en la última etapa,
en cada una podemos hacer una disminución y se fijan, para cada cosa hay un porcentaje que se ha identificado. Entonces, aquí lo importante sería que tuviéramos políticas públicas, o sea, gobiernos que consideren el acceso a los dispositivos de auxiliares auditivos y también de vista, porque son dos factores que afectan profundamente lo que es el desarrollo de las demencias. ¿La que sigue? Ok, entonces, aquí es importante que las personas que ya viven con demencia tengan intervenciones multicomponentes o planes de cuidado, que la verdad no sé ustedes si conocen a alguien que tiene demencia, la mayoría de las personas no tienen un plan de cuidado. Viven con la enfermedad y se va manejando como se puede, a veces ni siquiera saben que tienen demencia, o sea, los familiares no lo reconocen, no lo identifican. Es una cosa tan lamentable que ahorita en el 2025 pues todavía no tengan diagnóstico y pues nosotros nos enfocamos siempre en mantener o manejar los síntomas neuropsiquiátricos. Estos síntomas neuropsiquiátricos son los que ustedes ven cuando el paciente grita, llora, golpea, eh, vamos a decir que genera violencia, vamos a decirlo. Y para eso, pues damos tratamiento farmacológico. También existe el no farmacológico, pero cuando son situaciones ya de riesgo, pues damos medicamentos. Y pues aquí realmente con lo de los biomarcadores para el diagnóstico, seguimos teniendo limitaciones en pocas ciudades una sola ciudad de México lo hace. No es necesario, pero sí es importante que ustedes sepan reconocer los datos, ustedes como estudiantes de medicina. ¿La que sigue? Entonces aquí pues ya nada más les pongo como el documento donde ustedes pudieran revisar cuáles son los criterios que ahorita se tienen para Alzheimer, pero realmente pues si entran a revisar estos artículos, lo que muestran es cómo podemos diagnosticarlo, pero es un diagnóstico ya más que nada por patrones o por estos estudios de laboratorio que no tenemos a la mano, pero sí muchas cuestiones clínicas que sí tenemos. ¿La que sigue? Entonces, solo para que sepan que se actualizaron los criterios y la estadificación de esta enfermedad, que ahorita tenemos algunos medicamentos que están dirigidos a la prevención o que van directamente a la neuropatología de la enfermedad y que pues hay algunos biomarcadores que tienen potencial, pero pues hasta el momento no son tan accesibles para la población. ¿La que sigue? Entonces, en estos criterios, pues lo que viene es que viene la definición, como lo mencionan, como la aparición de cambios neuropatológicos específicos, aunque los pacientes no presenten síntomas. Entonces, aquí lo que nos ayudó en esta actualización es que simplemente estamos viendo la predemencia, o sea, los meses, años previos con estos biomarcadores y también qué tanta carga neuropatológica tenemos antes de que aparezcan los síntomas. Pero esto, la verdad, en nuestro México no es viable, o sea, no lo implementamos. Más bien es lo que se está usando para ver lo de los anticuerpos monoclonales para detener la enfermedad. Pero si se fijan, ya van muy enfocados a investigación, que obviamente queremos que en algún punto llegue, pero por el momento ya tenemos la enfermedad, ya tenemos los síntomas floridos, ahí no hay tratamiento para modificar la enfermedad. ¿La que sí? Entonces, también en esta definición vimos que hay un síndrome, que son todo la clínica que nosotros podemos ver, versus la biología o etiología de la enfermedad. ¿La que sí? Y entonces, en estos nuevos criterios, lo único que viene es que estos son los biomarcadores que existen. Pero les vuelvo, solo se los muestro como una situación ilustrativa, pero no porque los vayamos a poner en la práctica diaria. Siguiente diapo. Esto sí se me parece muy relevante que ustedes lo conozcan. No sé si alguna vez han escuchado acerca de la enfermedad que se llama delirium. El delirium no es una demencia y es bien importante que ustedes lo tengan bien reconocido. Estamos hablando de las 5M de la geriatría. En el área de mente está el delirium, ya como una enfermedad aparte de la demencia. El delirium es una enfermedad aguda de curso fluctuante, que justo ahí casi les podría decir que les estoy leyendo lo que dicen los criterios, porque así es. Para poder diagnosticar delirium tiene que ser agudo, tiene que ser fluctuante y tiene que tener algo muy importante, que es la inatención y que su nivel de conciencia esté alterado o que su lenguaje sea desorganizado. Para esto, si ustedes tienen duda acerca de cómo se diagnostica el delirium, tenemos muchas herramientas, pero las más sencillas de usar está esa que se llama 4AT
Y la que sigue en la siguiente diapo, que es el CAM. Este Confusion Assessment nos ayuda mucho a poder detectar si es o no es delirio. Y este es tan sencillo de hacer que lo pueden hacer hasta las enfermeras, cualquier personal de salud puede realizarlo y les ayudaría mucho a saber si el paciente está en ese momento en delirio. ¿A qué sigue? Entonces, aquí simplemente se nos muestra que el 4T es una herramienta excelente porque tiene una sensibilidad del 96% y especificidad del 83%, que nos ayuda mucho a saber cuáles son los pacientes que tienen que tener un tratamiento específico eh, en torno a esta enfermedad. ¿La que sigue? Y la tercera enfermedad que vemos en cuestión de la mente, ya vimos demencias, ya vimos delirio, está la depresión. Entonces, la depresión es el trastorno del estado de ánimo más común en personas mayores. Si se fijan, aquí es una prevalencia mayor 5.7%, que sinceramente en todos los libros, en los artículos, yo siento que se queda muy corto, porque la prevalencia de depresión es bastante alta en esta población y que va aumentando conforme aumenta la edad. ¿Por qué? Porque intervienen muchos factores neuropsicológicos que generan que las personas tengan depresión, pero en nuestro medio, sobre todo, son las cuestiones sociales, el abandono de los hijos, el poco apoyo que reciben acerca de programas sociales, hay mucho abandono sobre todo, eso es lo que más genera depresión en nuestros medios. La que sigue. Entonces, también es bien difícil que las personas puedan reconocer la depresión porque está normalizado. Cuando vienen a la consulta los hijos, pues les hacemos preguntas específicas, podemos poner una escala que pregunte, vamos a decir, PHQ-9. Las primeras dos preguntas son acerca de si sienten tristeza, si se sienten desanimados, y el paciente dice que sí, pero el hijo dice, pues es que siempre se ha sentido de esa forma. Le preguntas al paciente, ¿usted le dan ganas de llorar a veces? ¿Se siente triste? Sí, sí. Y le dice el hijo, sí, llora cada 2 o 3 semanas o cada 2 o 3 días está llorando. Es una situación que la gente cree que es normal y mientras se piense que eso es normal, ahí es donde está el problema. Ustedes como médicos tienen que saber reconocer esos datos que a lo mejor no van a tener como las características básicas del DSM-5 de la gente joven. Aquí se van a presentar con estas presentaciones atípicas como falta de interés, simplemente ya no quieren hacer lo que les gustaba, simplemente ya no pueden dormir, dejan de comer, y pues los pensamientos de muerte es bien importante que los pregunten. Yo les podría decir que a veces tenemos muy poquito tiempo en la consulta, que nos tenemos que dirigir mucho a preguntar porque tenemos que completar nuestra valoración. A veces de inicio solamente preguntamos, ¿alguna vez ha pensado que sería mejor no estar vivo? Y se podrían llegar a sorprender de la cantidad de personas que lo piensan. Y al responder esa pregunta positiva, ya nos habla de un estadio de depresión importante, porque hay depresión leve, la distimia, moderada y avanzado grave. Cuando te contestan positiva esa pregunta, es una depresión grave que requiere recibir tratamiento. Y si no se pregunta, pues ellos no lo van a decir. ¿La que sí? Entonces, también es muy, muy común que traigan a los pacientes diciéndome que tienen problemas de memoria, que creen que están teniendo demencia, pero el problema es que en la depresión lo primero que se afecta es la atención. Si no hay atención, no hay cómo guardar la memoria de corto plazo y es lo primero que notan, no, pues que se están olvidando las cosas. Y antes de saber si es demencia o no, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con depresión. Y ya los síntomas físicos, como les digo, es que pierdan peso, dejen de comer o que simplemente ya no presten mucha atención, estén muy apáticos o aislados. ¿La que sigue? Entonces aquí ya vamos con la segunda M. Apenas todo lo que he hablado es acerca de la mente. Seguimos con la M, que es la segunda M, la de movilidad. Súper importante, porque la movilidad actualmente es lo que nos dice o nos ayuda a saber qué tan independiente es la persona. Una persona sin movilidad probablemente ya empieza a tener problemas cognitivos porque no hay esta adecuada evolución y prevención de las enfermedades, sobre todo las enfermedades mentales que estamos viendo que es muy necesario que tengan movilidad. ¿La que sigue? Entonces, ¿cuáles son los factores más importantes que vamos a revisar en
la marcha. Tenemos que ver si tienen factores que le afecten en la cuestión física, o sea, que tengan enfermedades como vamos a decir insuficiencia cardíaca. Un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, aunque tenga la fracción de eyección conservada o reducida o de tal punto, ya es un factor físico que le está condicionando que tenga falta en la movilidad. Factores ambientales como que a lo mejor sí se quiere mover la persona, pero los hijos no están con él y pues aunque quiera salir no puede, pero es un factor ambiental, un factor social que no pueden salir porque no los dejan o porque no le toman el tiempo para apoyarlos y poder salir, ¿no? Y en cuestiones cognitivas también, hay muchísimas enfermedades o trastornos del movimiento que empiezan a tener marchas estereotipadas de cierta forma, ¿no? Y eso es importante que nosotros lo reconozcamos, porque muchas veces hay pacientes que así empiezan, simplemente caminando como de cierta forma medio extraña, y pues ahí está la situación. Y también por problemas financieros, hay gente que puede caminar con un bastón, que puede caminar con una andadera, pero no lo tienen, y pues no lo van a poder realizar. Es importante que sepamos que el caminar, la marcha, se tiene que valorar en base a que hay un ritmo, una variabilidad, una simetría, un control postural, y que tenemos nosotros que evaluar ese tipo de situaciones. La que sigue. Ustedes, si quisieran así, o si ustedes me dicen, mire, yo, doctora, yo nada más soy estudiante de medicina, yo no sé cómo lo voy a hacer para evaluar. ¿Cómo voy a evaluar eso si yo no sé? Bueno, hay algo súper fácil, súper sencillo que se llama SPPB, la batería corta de desempeño físico. Esta batería es así, esa imagen que están viendo ahí, sumamente sencilla, consta de tres pasos en la cual vamos a pedirle al paciente simplemente que se pare, o sea, que esté parado normalmente, y vamos a contar si estando parado así sin hacer nada, aguanta 10 segundos. El segundo vamos a pedir que se ponga en semitanda, un piecito enfrente del otro, y también si aguanta los 10 segundos, ahí tiene otro punto. Y ya el último, el más difícil, el primero evaluamos el equilibrio o el balance. Es un pie justo enfrente del otro pie. Si aguanta los 10 segundos, ya pasó esa prueba y está maravilloso. Y luego nos vamos a evaluar la prueba de los 4 metros. Aquí evaluamos marcha. Y la última es evaluar la fuerza de las piernas, levantarse y sentarse. Es sumamente fácil esta prueba que nos ayuda o une varias otras pruebas, como la velocidad de la marcha, como el Team Up and Go, y pues la prueba, como que une varias pruebas, pero en sí, cuando tenemos ese puntaje, nos dice qué tanto desempeño físico tiene nuestro paciente, y en base a eso vamos a poderle dejar cierto tipo de recomendaciones, ¿verdad? Obviamente no vamos a decirle a un paciente que tiene problemas de balance que haga cosas que lo vayan a hacer que se caiga, o ahí, por ejemplo, podríamos prescribir ya sea bastón o andadera si es que tiene ese problema, con esas simples pruebas. La que sigue. Entonces, aquí sí es importante que sepamos que todo esto lo hacemos porque con esas pruebas sabemos qué tanto riesgo tiene de caerse un paciente. ¿Y qué tan importante es saber qué tanto riesgo tiene? Bueno, porque la enfermedad de las más graves que tienen las personas mayores es una fractura de cadera. Cuando una persona se fractura la cadera, la mortalidad sube al tope y no sabemos si le va a ir bien, le va a ir mal, y no simplemente por factores orgánicos del paciente, sino por el ambiente a donde vaya a ir a que lo operen. No sabemos si van a durar un día o 15 días o 2 años en que le pongan esa prótesis, y pues ahí es por donde aumenta la mortalidad. Entonces, por eso es tan relevante revisar la movilidad de los pacientes. ¿La que sigue? Entonces, aquí para la prevención de caídas, pues se hicieron algunos estudios, han hecho muchísimos estudios, en lo cual aquí muestro uno que es un estudio, un ensayo aleatorizado multicéntrico con 24 personas mayores que vivían en una institución, estaban en un asilo, todos tenían una edad aproximada de 87 años, y hubo dos grupos, uno que completó 24 semanas en un entrenamiento seguido de 6 semanas de inactividad, y otro que completó 4 semanas de entrenamiento seguido de 14 semanas de inactividad. ¿Qué creen que pasó? ¿La que sigue? Bueno, aquí lo importante es que si nosotros ayudamos a que el paciente tenga periodos de actividad, ya está bien descrito. De hecho, todos esos, las referencias que pongo ahí abajo en las diapositivas, son de un autor que se dedica a prescribir o que se enfoca sobre todo en mantener la fuerza, evitar la sarcopenia, controlar la sarcopenia, y esto ya tenemos mucho estudiado
en el cual podemos nosotros como médicos generales, quien sea, podemos nosotros recetar o prescribir ejercicio. Y eso es tan valioso porque ustedes cada vez que ven a una persona mayor, si ustedes le prescriben ejercicio, están mejorando o ayudándole a evitar caídas y mejorar su funcionalidad. Entonces, si se fijan, aquí vimos que hubo una pérdida del 10 al 25% de fuerza después de esos periodos largos de inactividad. Y si se fijan, ¿cómo lo van a prescribir? Está facilísimo. Viene que si el SPPB te sale de 0 a 3, vas a pensar que es un paciente que está gravemente limitado o es un paciente discapacitado. Si su SPP está un poquito mejor, de 4 a 6, es un paciente frágil. Si el SPP, el que les mencioné ahorita, está de 7 a 9, es un paciente prefrágil. Y en base a eso podemos empezar a recetar o prescribir ejercicio. ¿La que sí? Entonces, es muy relevante, sobre todo esta área, el área de los medicamentos. Ya vamos a la tercera M, que los medicamentos aquí son casi la joya de la corona. La mayoría de las personas mayores tienen mal prescritos los medicamentos y nuestro trabajo es al menos saber cuáles no se le deben de dar. Yo les digo a mis estudiantes, a lo mejor no saben exactamente qué es lo que sí tienen que darlo, pero los que no, tienen que tenerlos así como en la cabeza, como algo rojo, así de que ese no debería tomar una persona mayor. Ya que aunque ustedes puedan saber que ese no, tienen todo el derecho de prescribirlo para que no vayan a tener una complicación. La que sigue. Entonces, pues ya me imagino que han escuchado, la polifarmacia es cuando toman más de 5 medicamentos, la prescripción inapropiada es cuando se dan medicamentos pero que tienen más riesgos que beneficios, también eso es importante que lo sepamos, y es algo muy común de personas mayores porque siempre se están dando fármacos para los síntomas, no para la enfermedad. ¿La que sí? Entonces, aquí nada más para que vean, un 37.6, o sea, casi 40% de los pacientes tienen un alto uso de medicamentos inapropiados. O sea, casi un 50% de la población, ustedes ya agarran 2 pacientes, uno seguramente ya tiene mal prescritos sus medicamentos. Es muy relevante que sepamos que están muy mal controlados respecto a eso. ¿La que sí? Entonces, aquí en México no nos quedamos nada cortos, también estamos como que somos uno de los países con más polifarmacia. Del 27 al 11 dice, pero la verdad es que yo creo que más. Y el problema es que la polifarmacia conlleva hospitalizaciones. Si ustedes estuvieran ahorita en urgencias de cualquier hospital de México, el 73% de los pacientes van a darse cuenta que tiene polifarmacia. Entonces, es una cosa muy importante. ¿Y ustedes qué tienen que saber acerca de eso? Pues que existen criterios, existen herramientas, ahorita ya hasta en las aplicaciones, pones tú los medicamentos y te dice este medicamento tiene riesgo de contraponerse con el otro y ya podemos retirar si es necesario. ¿La que sí? Entonces, ¿por qué es tan importante la polifarmacia? Porque los efectos son creados por los medicamentos. Se hace lo que es una cascada farmacológica. Yo te doy un medicamento, pero el otro medicamento te afecta en esta otra área. Este te bajó el potasio, pero te doy otro para subirlo. Hay interacciones entre ellos. Esto genera claramente un deterioro cognitivo y funcional del paciente, ya que, pues, si los medicamentos lo marean, le generan sedación, si le generan algún otro tipo de situación, van a generar que el paciente tenga más fragilidad, mayor mortalidad y pues hospitalizaciones como consecuencia. ¿La que sigue? Entonces, ustedes para que se queden con esto, están estas 2 herramientas básicas que son los criterios de Stop Start y los criterios de BIRS, que tienen mucha evidencia, que ahorita siempre nos fijamos en eso, tienen actualizaciones recientes y nos ayudan a ver por qué sí, por qué no vamos a dar los medicamentos. Y siempre trabajar en conjunto, porque muchas veces si las enfermeras no les queda claro por qué les suspendiste los medicamentos, ellos se los van a querer seguir dando. El diurético, el antihipertensivo, lo que sea. Entonces sí tenemos que tener una colaboración con ellos o simplemente educar al personal de salud de por qué sí y por qué no. Lo que sí, ahí se ve un poquito mal, pero es lo mismo. Ahí si quieren, miren, pueden ahí escanear eso porque ahí vienen los criterios más nuevos y vienen como también alertas para que sepan cuáles son, así de que esos jamás los vamos a dar y nos ayuda mucho a mejorar la expectativa de vida,
de cada uno de los pacientes. ¿La que sigue? Ahora nos vamos a la M de multicomplejidad. Ya nomás nos queda esta y la última, donde les comentaba que acerca de que hay pacientes que tienen muchísimas enfermedades, que en la siguiente diapositiva viene la prevalencia, en donde estamos aumentando la esperanza de vida, eso se sabe. Se sabe que la gente vive más, pero el problema es que no vive mejor. Aumenta la esperanza de vida, pero no la esperanza de vida saludable. Y eso es algo que también nos tenemos que enfocar. No podemos pedir, quiero que la gente viva 102 años, pero con muchísima discapacidad. Pues no. Entonces aquí viene esta complejidad, la que sí. Entonces, ¿cuántas personas presentan multimorbilidad? O sea, de 2 o más enfermedades. Si aquí hay gente joven de 45 años a los 60 y hay 30% de personas con multicomplejidad. Mayores de 85 años, 82% van a presentar multicomplejidad o multimorbilidad. Es más común en mujeres, pero porque las mujeres vivimos más. No es porque tengamos algo mal, sino porque vivimos más. Y está asociada a muerte prematura, en mayores hospitalizaciones. Aquí es bien común que cuando los pacientes tienen más de 2 enfermedades se la llevan en el hospital porque no están bien controlados. De hecho, yo creo que les podría decir que el trabajo de los geriatras es esos pacientes complejos, que por una parte un médico le reduce una cosa, a otros le aumentan la otra, pero ellos nada más hacen reducción de los fármacos y no se fijan y no estadifican en qué etapa está el paciente y pues les generan mucho mayor riesgo que beneficio. ¿La que sí? Entonces, aquí lo que importa es que tengamos accesibilidad a los servicios, que haya coordinación entre las consultas de cada paciente, el tiempo que se le debe dar a cada paciente, revisar la polifarmacia, cuándo es necesario usar los servicios de emergencia y cuándo no, porque muchísimas veces los pacientes hacen delirium al llegar al hospital por las condiciones del hospital o por los días que pasan en el hospital, en vez de que si lo hubiéramos controlado bien en las consultas externas, pues no tendría que llegar a eso y no sería delirium y tal. Aquí lo de la aplicabilidad de las guías. Claro, todas las guías que ustedes han leído acerca de hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca, todas, no quiere decir que no sean buenas, en eso nos guiamos, pero muchas veces no vamos a poder ser rígidos como se es con las personas jóvenes. Y pues aquí es importante saber que mucho de esto afecta en la cuestión de costos. Si yo llevo a una persona mayor recurrentemente por insuficiencia cardíaca agudizada al hospital, pues realmente, ¿qué va a hacer? Cada vez que vaya va a perder más reserva y cada vez va a estar más frágil y va a llegar a un punto en el cual lo van a intubar porque tiene disnea y ni siquiera saben si el paciente quería o no quería, no saben si el paciente tiene reversibilidad o no tiene reversibilidad. Son muchas situaciones que conllevan costos. ¿La que sigue? Entonces aquí pues se trata de eso, de que hay mayor complejidad, hay mayor carga de trabajo y de situaciones, mayor carga de cuidados sobre todo. También tenemos que instruir muy bien a los cuidadores porque hay muchísimas situaciones de exacerbación que se pudieran evitar si la familia supiera por qué le pasa y qué hay que hacer. Si la gente no sabe, pues van a estar todo el tiempo en el hospital con las complicaciones que con el hospital conlleva, ¿no? ¿La que sí? Me parece la misma a mí. Ok. Entonces, por eso de esta M nos fuimos, se le fue dando más prioridad a lo que sigue, que es qué es lo que más importa para el paciente y para los cuidadores. Así ya nos dimos cuenta de esta dimensionalidad de familiar y el contexto de los cuidados. ¿La que sigue? Entonces, en esta última M, que es muy, muy relevante, nos damos cuenta cuáles son las metas de salud del paciente y cuáles son las preferencias que el paciente tiene. Porque qué sentido tendría que yo ahorita tuviera a mi abuela y le diga, mira, cuando tú te pongas mal te voy a llevar al hospital. A veces lo hacen los hijos porque no tienen adecuadas herramientas de autocontrol, porque están sobrecargados, porque están cansados, pero no se trata de lo que el cuidador o familiar quiera, sino las características o lo que más importa. Si una persona mayor, o ustedes, no sé si alguna vez se lo han preguntado, quisieran fallecer en un hospital. Hay muchas personas que no quisiéramos eso.
A nadie se le pregunta, ese es el problema. Pero hay formas de poder tratarse en casa, de poder tratarse en compañía. Y eso es algo que no se platica por cuestiones culturales, pero sí es necesario platicarlo. Lo que sí. Entonces, aquí es bien importante que en este lo que más importa, tengamos que discernir entre los valores del paciente y nuestras propias conjeturas, porque tiene mucho que ver con nuestra idea de lo que está bien y lo que está mal. Si somos muy rígidos en querer dar un diagnóstico y un tratamiento enfocado a lo que las guías dicen, muy probablemente las guías van a decir que el paciente cuando tenga esta situación hay que ir al hospital, que cuando esto hay que ir al hospital. Aquí no va a ser así. ¿Por qué? Porque aquí tiene que haber una conversación previa con el paciente, con la familia y que vayan enfocados a los valores de cada paciente, a su religión, a sus propias tradiciones. ¿La que sí? Entonces, aquí tiene mucho que ver esto, los valores de cada persona y lo que piensan acerca de ellos y de la vida, de las preferencias al decirles las opciones, porque hay médicos que solamente dicen esta opción o esta opción. Lo intubo, lo dejo que se muera. La verdad es que no es así, no hay como un blanco y negro, sino hay muchas otras opciones que lamentablemente sí, algunas veces van a ser para que el paciente lamentablemente pues vaya a fallecer, pero es algo que lo va a hacer con calidad o lo va a hacer hasta que ya pierda toda la reserva, tanto de grasa, músculo y solamente quede lo que nosotros mismos hicimos por tener un encarnizamiento terapéutico. Y pues también ver cuáles son las metas. Saber que si no le vamos a prometer que tal vez vaya a haber una curación, pero al menos su evolución va a tener calidad. ¿La que sigue? Entonces, aquí es bien relevante que nosotros extraigamos esa información con previo tiempo, pues para eso vemos a los pacientes más de una vez. Vamos a saber cuáles son sus preferencias y una vez que ya los expresen, nos guíen a cómo va a ser el tratamiento de cada uno de ellos. ¿La que sigue? Entonces aquí pues es un procedimiento o un proceso que es una toma de decisiones compartida. Ya se olvida la medicina paternalista en la cual yo le decía qué hacer al paciente y era lo que yo decía como médico. Ya no debe de ser así porque no respetamos las decisiones individuales de cada uno. ¿La que sigue? Entonces aquí lo más importante va a ser que los cuidados centrados en la persona, que es lo que les mencionaba desde la diapositiva número 2, van alineados con los valores que orientan los resultados hacia la salud y hacia la calidad de vida, más que en métricas de salud, como un valor de laboratorio. Y eso es algo que desde el 2012 se hizo en el consenso de geriatras, en el cual no nos importa mucho y eso se los dejo bien claro. Muchas veces ustedes pueden tener pacientes que tengan 93 años y sus laboratorios estén mejor que los de ustedes, pero eso no nos dice nada. O sea, son laboratorios nada más, son estudios, aquí intervienen muchas otras situaciones que no tienen que ver solamente con resultados. ¿La que sí? Entonces, para concluir, ¿qué hacemos y qué ustedes son los que tienen que saber o que no saben acerca de la salud mayor de los pacientes? Concluimos que pues que la geriatría es una especialidad líder en este modelo que se llama atención centrada en la persona, que es una especialidad con un abordaje integral y holístico. Se escucha muy raro, me acuerdo cuando yo lo estudiaba, decía, ay, qué holístico, ¿cómo? Pero es que enfocamos muchas otras áreas, no nada más lo que es lo que sabemos de medicina. Aquí muchos desaprendemos medicina para poder practicarlo. Y pues que tienen necesidades complejas como estas 5M que les estoy mencionando, y siempre vamos a poner en el centro los valores y preferencias, el de la calidad de vida de los pacientes. Siempre vamos a promover la dignidad y el respeto al proceso de envejecimiento de cada persona. Y a la última diapo, pues nada más agradezco su atención. Si alguien tiene dudas o preguntas, estoy abierta a que me comenten. Pero sí, igual si no me la quieren hacer por aquí, ahí me pueden buscar en Instagram y yo les contesto las dudas que tengan. Muchísimas gracias. La verdad es que yo ya llevé la materia de geriatría, pero
igualmente real con lo que nos acaba de enseñar, me resumió todo el semestre. Este, son cosas que ya había visto y muy importantes y que sinceramente qué bueno que las que estamos aquí, pues lo tuvimos la oportunidad de verlo. De hecho, al principio sobre el documental que decía de las zonas azules, hay uno en Netflix que se llama 100 años o algo así, Ujú. que es de que, aquí lo tengo, de hecho, le tomé foto. Y el de Zac Efron, no me acuerdo cómo se llama, pero también es uno de Zac. Vivir 100 años, los secretos de las zonas azules. Se los voy a mandar por el grupo de la campaña. Pero sí, así se llama y está muy interesante y precisamente se trata de cada una de las ciudades que venía en el mapa que mostró y no, está bien padre. Pero sí. Si alguien tiene alguna pregunta, como dijo la doctora, puede hacerla sin problemas. Si no, su Instagram, que nomás que tuve que quitar la presentación porque les voy a pasar la postevaluación también, pero aquí les pongo su Instagram. Geriatra. Les voy diciendo, el de Zac Efron se llama Con los pies en la tierra y la verdad también habla de las zonas azules. Ese fue el primero que yo vi, después salió el de 100 años. Pues la verdad el que vean, están padres porque sí te hacen pensar mucho cuáles son los factores, o sea, en qué concluyen, porque esas zonas en específico son tan longevas. Y pues claramente pues México no es una zona azul, pero sí hay ciertas áreas que concuerdan la cuestión de la nutrición, la cuestión de la tradición, la cuestión de cultura, que ayuda mucho, ¿verdad? Pero eso específicamente, pues sí pueden darse cuenta que qué es lo que más ayuda para vivir más. Y lo importante de las zonas azules es que no nada más viven más, viven con mucha calidad de vida. Y se ven bien felices. Ujú. Sí. Sí, plebes, si pueden, por favor, prender su camarita para una foto final de evidencia, se los agradecería mucho. Si no pueden, pueden hacer una reacción para saber que están aquí, pero si la pueden prender mejor. Y aquí ya les acabo de mandar por el chat la postevaluación. Es muy importante, la verdad, que la contesten para tener evidencia también y pues se les encargo. Pero bueno, voy a tomar la foto. Ahí les aviso. Ah, espérense. Tanto el comité de SCOP como el comité de SCORP tenemos poses para las fotos oficiales de las evidencias. La de SCORP tenemos varias, pero la más sencilla es la que todos hacemos de amor y paz. Y SCOF, tengo entendido, Valeria, me corriges, que es así, ¿no? Como el jame. Cualquiera de las dos que quieran hacer, sin problemas. Pero bueno, ahora sí les voy a tomar las fotos, ¿ok? Va. Una, dos, tres. Listo. Muchísimas gracias nuevamente. Les digo, la postevaluación ya está en el chat. Si gustan, en cuanto la contestan, se pueden ir saliendo. Y nuevamente muchas gracias a usted, doctora, por una increíble ponencia. Gracias. Es geriatra nomás, geriatra Nancy Hernández. Ay, Es que dice sí, geriatría, no es es cierto, es geriatra. cierto. Lo escribí Ahí, mal. ahí Ya. los acepto. Que estén muy bien, bye bye. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Aquí nos podemos quedar un ratito mientras contestan La la postevaluación post-evaluación. Y ya cuando contesten la post, pues se salen y continúan con su día. con su día. ¿Sí? Digo, si ya se quieren ir a dormir a la 1 de la tarde, por mi bien, yo no soy quien para juzgar. Hay que hacer una watch party del documental. Sí, la neta está bien padre. Lo vi Sí, precisamente porque me lo dejaron de tarea en geriatría y me terminó gustando. sí. Hacemos de que no sé, una actividad presencial, de que Estaría nos perro. agandallamos un salón y un proyector y ya de Hay que que, hacerlo, hay que verlo, hay que ver ajá, cómo con podemos palomitas, organizarlo. botanita, algo bien. Sí, mega. Sí. Porfis contesten el post evaluación porque si no lloro.